¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal Biblioterapia Baruch Hashem. Y bueno, lo prometido es deuda. Les había anunciado en videos anteriores que no iba a estar solo, que íbamos a tener invitados. Y bueno, Gabriel, mi primer invitado aquí al canal. Gabriel es Gabriel Martín. Ya le voy a dar la palabra. Él es maestro de escuela sabática en la iglesia adventista aquí en Madrid. Y bueno, como siempre les he dicho, aquí el debate o el tema del canal no es hacer sectarismo de ningún tipo. Al contrario, la idea es siempre buscar distintas filosofías, maneras de ver las cosas, que no solamente, no pretendo tampoco vender las verdades absolutas. Lo que sí es que la palabra nos otorga una verdad, esa sí es la verdad que está establecida. Y bueno, quiero aprovechar que he venido tocando temas que tienen que ver justamente con la filosofía de este canal, que es la religión del espíritu, que tras cámara hablamos un poco de este tema. Y bueno, a ver qué piensa aquí mi amigo Gabriel sobre el tema de cómo llevar la religión de una manera, como dice la palabra en Santiago 1:26, que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Incluso más adelante ahí nos dice cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Pero ¿cómo se puede ver el tema de la religión, verdad? Con con que eso tenga que ver con una estructura física, con una ordenación establecida por hombres que dirigen una iglesia y que a veces, la verdad, crean normas o procedimientos conductuales que incluso algunas veces ni siquiera están en la Biblia, para no caer en temas un poco polémicos de otras iglesias que sí las practican. Pero el tema aquí es esto, cómo se puede interpretar este versículo y cómo se puede llevar la religión eh, formalmente ante los ojos de Dios. Muy bien, wow, es un planteamiento completo, ¿no? El que me haces. Realmente el versículo nos está ayudando a evitar y a distinguir lo que es la pretensión de la religión versus una obediencia que es simplemente cabal y espontánea, ¿no? Entonces nosotros como seres humanos tendemos a la sociabilidad. Exacto. Es decir, por ejemplo, el mismo San Pablo, aunque estaba en esa transición entre dos mundos, mundo judío y mundo cristiano, él seguía congregándose en las sinagogas, ¿verdad? En la sinagoga judía. Exactamente. Es decir, que tenían, vamos a decirlo así, él tenía un tiempo de enseñar a los griegos como griegos, un tiempo de enseñar a los gentiles como gentiles y a los judíos como judíos. Entonces eso nos prueba que Dios sí tiene consideración hacia nuestros aspectos sociales. Ok, me parece muy bien. Y tocaste un punto muy interesante, el tema de Pedro. Hay un famoso, bueno, siempre lo hemos escuchado, incluso los que venimos, porque creo que tú también venimos, casi todo el mundo viene de la religión católica, de eso que dice en la palabra, de que Jesús le otorgó a través de un pasaje bíblico que dice de que sobre Pedro se edificará la piedra angular de la iglesia, ¿sí? Entonces, y de ahí, bueno, ese es, digamos, que es el fundamento prácticamente madre de la religión católica, porque es como que si le hubiesen delegado en Pedro esa misión. Claro. Pero creo que va mucho más allá de leerlo textualmente lo que dice la palabra, ¿no? Claro. Eso está en Mateo 16-18, lo que quieran profundizar un poco en esta palabra. Pero ¿cuál es tu punto de vista en relación a eso? Bueno, aquí el Señor Jesús está usando una metáfora que es la de la roca como fundamentación. Es el contexto inmediato es sobre la identidad de Cristo como Mesías, ¿verdad?
Simón Pedro, por inspiración divina, él reconoce que Jesús era el enviado, era el ungido. Entonces Cristo le responde: que bien has dicho. Sin embargo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y sobre esta roca, refiriéndose Cristo a sí mismo, se fundará el reino de Dios. O sea, él habló como si fuera para consigo mismo. Bueno, Jesús siempre hablaba en parábolas, ¿no? Y justamente la interpretación y la sabiduría, que es lo que más es el empeño del canal de que la palabra nos pueda enseñar esa sabiduría, es la interpretación real de las cosas, ¿no? Claro. Entonces, entiendo que cuando se refiere a sí mismo como roca, es porque es sobre su fundamento, ¿verdad? Lo que tiene que ver la iglesia, o sea, como ser guía centro en las vidas de las personas. Claro, además que ese fundamento, ¿a qué se refiere? Pues era a la vida que Cristo había tenido. Una vida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vida que se basaba en un sacrificio que era, inimitable y que era por sí mismo suficiente y perfecto. Exacto, y fíjate que Jesús nunca dijo en su tiempo de vida que él mismo iba a formar una iglesia, o que incluso ya había, el judaísmo existía, y esos maestros del judaísmo que sabían el Antiguo Testamento de acá o a rabo, muchas veces Jesús intervino en esas sinagogas justamente para a veces no contradecir, sino es lo que hablaba en el otro video anterior a este, de que la palabra no solamente era un cúmulo de conocimiento, sino un hacer de la palabra un ejercicio propio de vida, o sea, hacer testimonio propio de lo que la palabra ha hecho en nosotros, no solamente quedarnos y ser el erudito que todos los versículos se lo saben. Entonces, Jesús viene siendo entonces, entiendo por lo que dices, de que Jesús en sí mismo es esa iglesia, y que la religión es que en todo caso, la religión sería como que un mecanismo para... Fíjate que hablando de la iglesia, podríamos decir que una de las primeras iglesias fue el aposento alto, donde se reunieron 120 personas de forma continuada, día tras día, reclamando una promesa que Cristo les había dicho que pidieran el Espíritu. Podríamos decir de una forma bastante seminal, ¿vale? Que esa fue una iglesia, el aposento alto. Exacto, y fue algo así un poco espontáneo. También el libro de Hechos nos habla del concilio de Jerusalén, ¿verdad? Los apóstoles se reunían para ver el estado de las cosas. O sea que sí existía una organización, un orden. Y bueno, a nivel profético, estamos estudiando 1 Corintios 3:11, que nos da un poquito de ayuda con este tema del fundamento, de si es Cristo el fundamento o si es Pedro el fundamento. Y dice claramente que nadie puede poner otro, sino el que ya ha sido colocado, que es el Jesucristo. Entiendo. Sí, porque Corintios ya nos habla ya prevé de que va a venir un Mesías, y justamente lo que habla de que se refiere en ese fundamento de la roca sobre él mismo. Y bueno, ahora, ¿cómo en la vida actual, en la realidad actual, en la sociedad actual que vivimos, las distintas religiones que existen, hay a veces ese temor que dicen, no, que uno tiene que congregarse en donde haya una sana doctrina. Okay. La interpretación de una sana doctrina puede ser tan amplia como el mundo mismo, porque ¿quién determina sanas doctrinas? Nos enseña, y tú lo sabes muy bien, que una sana doctrina es lo que lleva la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen que cualquier otra religión que no lleve esa Trinidad no es
considerada con doctrina sana. Pero es así, se interpreta así. Eso no conlleva a lo que se habló en el anterior video de la religión verdadera y pura, como dice la palabra, ante los ojos de Dios. ¿Cómo podemos llevar en la actualidad el tema religioso? Y fíjate que muy a lo actual, porque también se dice que el tema que pasa en el Medio Oriente Sí, es un tema religioso por el grado de los fanatismos. claro. Entonces ya eso es otro asterisco más al tema. Pero ¿cómo lo podemos interpretar para bien en el tema también de la congregación? Porque también la palabra nos invita a congregar. Claro. Fíjate, yo aquí también puntualizaría una cosa. Algunos movimientos religiosos a lo largo de los siglos y del tiempo también han tomado quizás textos como este y lo han llevado al extremo. En vez de ser una salvaguardia, lo han llevado al extremo. Entonces se vendían las pertenencias, se daba a los pobres de una forma descontrolada, ¿verdad? Que no es exactamente lo que nos dice Santiago 1:26 y 27, ¿no? Es decir, ayudar de una manera inteligente. No es lo mismo que simplemente iniciar un movimiento, vamos a decirlo así, socialista de entrega, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo podemos enfocar positivamente? Bueno, Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, ¿cierto? Entonces, considérense los unos a los otros para el amor y las buenas obras, otro consejo bíblico. Hagan el bien sobre todo a los que son de la fe, es otro consejo bíblico, considerando a ustedes con honra. Y esos son ejemplos bastante positivos. Y bueno, también lo que nos dice Hebreos 10:25, que es lo que hablo de las congregaciones, ¿no? También Dios nos invita a congregarnos, nos dice: no dejando de congregarse para sino exhortándose, porque de alguna u otra manera, si bien es cierto lo que se mencionó en el anterior video de que seamos hacedores de la palabra, vivimos en un mundo social, que no podemos tampoco estar apartados del mundo, pues. Entonces también la palabra nos invita a que si nos acompañamos, si nos transmitimos aliento, si somos guiados en este caso por un pastor o alguien que dirija todos esos buenos sentimientos, digámoslo así, o todas esas buenas obras, o las encausa, pues tampoco está mal, ¿no? Claro. Ajá. Yo diría, fíjate, 1 Corintios 13 es otra forma clara de: si yo entregara todos mis bienes y hablar todas las lenguas y entregar mi propio cuerpo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hay que combinar ahí Santiago con Corintios 13 para que lo que impulsa el querer ayudar es un amor. Sabemos que el amor también se desarrolla. No podemos creer que de un momento a otro sentimos un éxtasis de amor, porque a menos que sea una providencia divina. Exacto. Bueno, señores, este tema es bastante interesante, mucho más que poder sacar conclusiones, pero le dejo esa inquietud en comentarios. Pueden ustedes participar, decir alguna opinión diferente o estar de acuerdo con lo que aquí decimos. Precisamente por eso traje a un invitado que es asiduo congregante a una iglesia, porque también es bueno ver distintas opiniones, ¿no? Así, por un lado, yo estoy fomentando de que la religión del espíritu, también la palabra nos dice que debemos congregar. Entonces, siempre es bueno tener a alguien que nos pueda dar unas interpretaciones a través de una prédica, incluso yo creo que una de las cosas más importantes que yo considero de asistir a una iglesia es la alabanza. Yo siempre he dicho que la alabanza, claro, es algo que nos hace conectar
con el corazón, con la comunión de Dios. Entonces, no es que no se pueda alabar en la casa con una música cristiana, pero como te envuelve, Claro. Se necesitan muchas voces, ¿no? exacto, los coros celestiales que le dicen. Incluso hay iglesias que tienen chicas que danzan, doncellitas que danzan y hacen baile. Todo eso hace que de verdad haya un ambiente de congregación que también es importante. Pero de todo, todo nos enseña y saber también que detrás de la dirección de una iglesia hay seres humanos que pueden equivocarse, porque hay gente que dice, oye, pero ese pastor, uno no va en todo caso para una iglesia porque está mengano o socano perencejo. Uno va es porque sabe y siente que es una manera de transmitir conocimiento de quien lo tenga y, y de, y de depositar en un espacio de tiempo una dedicación al estudio bíblico o, como acabo de decir, a la alabanza. Entonces, fíjate una cosa que también cuando se hacen las despedidas en las epístolas del Nuevo Testamento, los escritores saludan particular y personalmente a las iglesias. La iglesia que está en casa, la iglesia que está en Asia, la iglesia que está en la dispersión. Y en el Apocalipsis se mencionan las 7 iglesias que Jesucristo también se las saluda personalmente. Entonces, bueno, todo eso es importante y bueno, les prometemos que va a haber una segunda, tercera, cuarta Amén. entrevista, Dios mediante, de otros temas. Incluso si por ahí alguien quiere comentar un tema, pues lo tomaremos en cuenta para futuras ediciones. Y bueno, saludos. Baruch Hashem. Baruch Hashem.